Estas dos fuentes representan obviamente una vía por donde nosotros podemos detectar cierto deterioro del valor de los activos. Nos dice en el párrafo 9 que al evaluar si existe algún indicio de que pueda haberse deteriorado el valor de un activo, una entidad considerará como mínimo los siguientes indicios y se muestran, inciso A, fuentes externas. Durante el periodo, el valor del mercado de un activo ha disminuido significativamente más de lo que cabría esperar como consecuencia del paso del tiempo o de su uso normal. En el mercado activo ha disminuido, es decir, yo tengo un activo similar al que se distribuye en el mercado, que utilizan en el mercado diferentes entidades, pero en realidad estamos mostrando o estamos viendo que en realidad está decayendo su uso. Por lo tanto, entonces, nosotros por ahí vemos un deterioro externo del valor del activo, que afecta al activo externo como afecta al activo nuestro que tenemos y que probablemente al momento de constatarlo o contrastarlo, vamos a notar exactamente esa disminución. En el inciso B nos dice que durante el periodo han tenido lugar o van a tener lugar un futuro inmediato cambios significativos con un efecto adverso sobre la entidad referentes al entorno legal, económico, tecnológico o de mercado en los que ésta opera o bien en el mercado en el que está destinado el activo. ¿Repercutiría algún asunto legal, económico, político o tecnológico que puedan ocurrir en el planeta en la afectación a un posible deterioro? Claro que sí. Por ejemplo, ahora que visualizamos nosotros esta guerra entre Rusia y Ucrania, más que guerra, es una invasión prácticamente de un país hacia otro, eso trae repercusiones en diferentes economías y obviamente en la parte contable de diferentes empresas, obviamente que se puede sentir. Durante el periodo, las tasas de interés de mercado u otras tasas de mercado de rendimientos de inversiones se han incrementado y esos incrementos van probablemente a afectar significativamente a la tasa de descuento utilizada para calcular el valor de uso de un activo y disminuyen su valor razonable menos sus costos de venta. Nosotros no tenemos control como entidades de las tasas de interés del mercado internacional y mucho menos local. Nosotros no somos el Banco Central de Honduras o la Bolsa de Valores en Estados Unidos, en Nueva York particularmente, para tener control de cómo se van a manejar exactamente las tasas de interés. Nosotros no tenemos control de ellos. Si se fijan ustedes, por eso el inciso A, B y C, en términos legales, políticos, económicos, por ahí no podemos controlarlo nosotros. Por eso se dice que son fuentes externas que pueden generar algún deterioro del valor del activo. El último inciso de las fuentes externas, el inciso D, el importe en libros de los activos netos de la entidad es superior al valor razonable estimado de la entidad en conjunto. En pocas palabras, los está ratificando lo que nosotros ya sabemos. Cuando el valor en libros de un activo es superior al valor razonable de ese mismo activo, al medir el deterioro, encontramos justamente esa pérdida por deterioro. Ratifica el inciso 1 de esta misma sección. Obviamente por aquí nos está mostrando esa pauta y esa forma de poder medir o de medir el deterioro. Dejamos de lado las fuentes externas y nos metemos al panorama interno. Se dispone de evidencia sobre la obsolescencia o deterioro físico de un activo. Sabemos nosotros que ese activo en realidad está obsoleto o que se está deteriorando. Por lo tanto, si existe un deterioro, la gerencia, el gerente financiero, el gerente general, el administrador general de la empresa debe notar, debe percibir que cierto activo está deteriorándose o se está obviamente poniendo obsoleto, que ya no sirve, que ya no es funcional por diferentes aspectos. Durante el periodo han tenido lugar o se espera que tengan lugar en un futuro inmediato cambios significativos en la forma en que se usa o se espera usar el activo que afectan desfavorablemente a la entidad. Estos cambios incluyen el hecho de que el activo esté ocioso, los planes de discontinuación o reestructuración de la operación a la que pertenece el activo y planes para disponer del activo antes de la fecha. Por ejemplo, yo tengo un camioncito repartidor y en ese camioncito repartidor, según el fabricante, solo puede soportar, se me ocurre, 1000 kilos o 1000 kilos de peso. Eso es todo lo que puede soportar un camión repartidor, pero si la empresa tiene mucha demanda a su producto o en realidad necesita repartir la mercadería o el producto que ellos venden tanto en la región central, Tegucigalpa, Comayagüela, Comayagua, probablemente se extienda después hasta de mandarlo a San Pedro Sula y lo que hace es una sola ruta para mandar toda la mercadería, todo el producto. ¿Qué sucede?
puede sobrecargar el camión excediendo los 1000 kilos de capacidad de peso. Y obviamente, pues, ¿qué significa eso? Que estamos usándolo de manera desfavorable, en contra de lo que dice la lógica del fabricante acerca de determinado activo. Yo puse como ejemplo un camión repartidor, que a veces los vemos esos camiones repartidores hasta los breques, como decimos nosotros, turbo llenos. Eso es lo normal de utilización de un activo. Si el fabricante dice que el carro va a utilizarse por cierto periodo de tiempo y que va a funcionar con cierta capacidad, ¿qué significaría o cómo se traduciría que nosotros lo sobreutilicemos? Obviamente que estamos mermando la capacidad, estamos sobreexigiéndole la capacidad del activo y obviamente pues eso puede generar una descontinuación de lo que en realidad debería de establecerse como algo normal de uso. En el inciso G, se dispone de evidencia procedente de informes internos que indican que el rendimiento económico de un activo es o va a ser peor que el esperado. En este contexto, el rendimiento económico incluye los resultados de las operaciones y los flujos de efectivo. Otra vez, la gerencia general, la administración central, la administración general de la empresa, es quien va verificando el uso, cada cuánto se va utilizando el activo, cuál es la forma del activo que se va utilizando y vamos vaticinando nosotros cuál podría ser la normalidad en términos de su uso, pero si detectamos que en realidad esa normalidad no existe y que se va desapareciendo, automáticamente nosotros estamos notando que existe un deterioro particular del activo que es extra al gasto por depreciación si fuese un activo fijo. Reconocimiento y medición de la pérdida por deterioro del valor de una unidad generadora de efectivo. En el párrafo 21 ratifica prácticamente lo del párrafo 1 y lo que nosotros hemos hecho en la pizarra. Una pérdida por deterioro del valor de una unidad generadora de efectivo se reconocerá si y solo si el importe recuperable de la unidad es inferior al importe del libro de la misma, lo que es lo mismo, hablar así, valor en libro del activo es superior al valor recuperable o al valor razonable. ¿Por qué? Porque yo tendría tasado mi activo a un monto superior al que en realidad yo podría recuperar si lo decidiera vender en ese año. Por lo tanto, eso es deterioro. En este caso plantean lo mismo, pero al revés, que el valor razonable es inferior al valor en libros del activo. Es exactamente lo mismo y obviamente pues lo que genera valor en esa sección 27 es que introduce un concepto nuevo que se hace llamar unidad generadora de efectivo, que en pocas palabras está definiendo al activo, es decir, al recurso controlado a favor de la empresa por el cual se espera obtener en el futuro beneficios económicos que aprendimos nosotros esa definición supuestamente en Conta 1 en el primer parcial, lo ratificamos en el segundo y culminamos en el tercer parcial de Conta 1. A manera de conclusión con todos estos temas de darle repaso a toda la presentación, pues nosotros podemos hablar por ahí que a manera de conclusión los elementos relevantes de cada uno de los temas, en el caso de propiedad de inversión, es que se mantienen estas propiedades bajo un arrendamiento operativo para obtener rentas, plusvalías o ambas. Valorar si se considera o no como una propiedad de inversión y si es el caso, recuerdan ustedes, se trata como una propiedad plantilla equipo. Es lo curioso, lo novedoso de ese tema. Propiedades de inversión, que es como la hermana gemela de la propiedad de planta y equipo, nos dice, en el caso de la PPE, se mantienen bajo un arrendamiento financiero con propósitos administrativos y se esperan usar durante más de un periodo. Se miden inicialmente por su costo, es decir, reconocer los componentes del activo, y se deprecian por los siguientes métodos: en lineal o línea recta, decreciente, doblemente decreciente, o por unidades producidas o unidades de producción. Ven ustedes, ahí se resaltan los tres métodos de depreciación que ya conocen y que obviamente en estas, ahora, a estar a pocas horas del examen, sin duda alguna ustedes ya tienen cierta madurez y comprensión sobre cada uno de ellos. Es importante recordar que puede existir deterioro del valor del activo, lo que acabamos de explicar hace un momento. Los activos intangibles, por su lado, distintos de la plusvalía, con carácter no monetario, sin apariencia física y vida útil finita. No se pueden ver, no se pueden tocar, no se pueden palpar, pero sí sabemos que existen. Hablábamos de licencias informáticas, franquicias, marcas, patentes, todo eso se va dentro del paquete de activos intangibles que son distintos a la plusvalía. Estos son sujetos de amortización, que es el equivalente a la depreciación, y puede existir también pérdida por deterioro del valor de los activos. Combinaciones y negocios y la plusvalía. Principios no declarados en términos académicos sobre la adquisición, eso ya es lo que ustedes manejan ahora,
hay una combinación de negocios. Si existe combinación de negocios, decimos nosotros entonces que puede por ahí cumplirse ese principio no declarado en términos académicos de la adquisición. Existe un adquiriente, existe una adquirida. Habiendo identificado la plusvalía después de esa variación, es sujeto de amortización y pérdida por deterioro del valor de los activos. El deterioro del valor de los activos por su cuenta es el importe en libros de un activo superando el importe recuperable y toma en consideración ciertos indicadores que mostramos hace unos segundos, fuentes externas e internas que a la larga representan ese deterioro del valor de los activos. Recordando también que tenemos la única tarea, la única asignación en este parcial a partir del primer día del tercer parcial hasta hoy miércoles, que se terminaba técnicamente el plazo a las 12 del mediodía y que también pues se va a extender, como siempre lo hacemos, hasta el viernes al mediodía. Después de eso ya no hay chance de poder remitirla. Si llegan a mandarla después de esa hora, tienen menos 15 puntos hasta la 1 de la tarde y si lo mandan después de la 1 de la tarde, tienen menos 25. Ahí vean ustedes si vale la pena perder tantos puntos si no respetamos nosotros lo que está establecido originalmente. Eso es todo prácticamente con esa presentación, pero antes recordar y mostrarles a algunos de ustedes que siempre existe un volado o volada que no sabe exactamente de qué se está hablando o de dónde surge la información. Por ejemplo, algunos que todavía se atreverán a preguntar de dónde surge la información en esas presentaciones que normalmente yo hago. Pues esas presentaciones usted las puede encontrar en el campo virtual, en este caso el tercer parcial. ¿Por qué? Porque en el segundo y el primero no hay nada, solo están los temas, primero y segundo, como pueden ver ustedes. En el tercero, si se fijan, ya se muestran los temas que empezábamos a tratar y que ya terminamos hoy. Y luego hay una serie de carpetas con el recordatorio de las actividades a evaluarse. La presentación por ahí, si ustedes se van a la carpeta número 1 de presentaciones, es justamente la presentación que yo tengo y aquí subida, convertida en PDF y es prácticamente la que abordamos en todo el parcial, ¿de acuerdo? No la abordamos de un solo, la hemos abordado por partes en términos de una comprensión teórica de cada temática. Siempre me gusta a mí establecer una conexión entre lo teórico y lo práctico. También hay una carpeta de material explicativo, si se fijan por ahí ustedes. Esa carpeta de material explicativo técnicamente nos muestra una serie de ejercicios, los mismos o parecidos a los que hemos desarrollado en la clase nosotros, donde nos van a ayudar siempre en el proceso de ataque a la enseñanza o ataque al aprendizaje de ustedes. Por ahí, si usted no quiere irme a escuchar, irme a ver al aula o en las clases virtuales tampoco, le parece aburrido, tedioso, bueno, está bien, no me vea, no me escuche, pero sí, léame. Esta es otra forma de atacar el aprendizaje hacia ustedes y siempre yo recomiendo, pues, si pueden descargarlo, tenerlos a la mano para estudiarlo, sería bueno, siempre y cuando, obviamente, pues, traten de respetar la práctica y luego obviamente la honren con la resolución de cada uno de los ejercicios. En el caso de estos ejercicios narrativos, me gusta siempre comenzar con preguntas poderosas, le llamo yo, o preguntas interrogantes a nivel general acerca de la temática que se está abordando, planteo el ejercicio y luego lo voy resolviendo y lo voy narrando y voy dando algunos tips. Es básicamente lo mismo que hacemos en la pizarra, lo mismo que hacemos en las clases virtuales y si alguno de ustedes también ha encontrado o tiene a la mano mis videos explicativos, que técnicamente no los he mostrado en este periodo porque se supone que la clase es semipresencial y que no es necesario utilizar los videos, por ahí entonces también pueden ratificar lo que estoy mencionando. Son un poquito extensos, no son tantas páginas, pero sí reconozco que son un poquito extensos. La idea es darles otra oportunidad de aprender sobre nuestra clase de contabilidad 2 trato de atacar ese elemento de aprendizaje por todos los niveles. Eso está dentro de la carpeta de material explicativo, ejercicios narrativos en el tercer parcial, la carpeta de acumulativo, ya la conocen, por ahí pueden encontrar la guía. Tenemos lecturas complementarias. Las lecturas complementarias hablan exactamente de eso, del complemento a la interpretación y al entendimiento de la NIF para las pymes. Nosotros ya vimos todas estas secciones, desde la 16 hasta la 27, yo recomiendo siempre, ustedes no me dejarán mentir, les he recomendado siempre que las lean. Yo en la presentación intento recapitular los elementos más importantes para efectos de la clase, pero siempre he recomendado que lean la sección y no se queden única y exclusivamente con la presentación, ¿de acuerdo? Hay una carpeta por aquí también que se llama complementos útiles, recomiendo que también la vean. En esa carpeta de complementos útiles es otra información agregada para mayor entendimiento de nuestra clase, que este no es nuevo en todos los parciales, si se han percatado ustedes,
lo he creado y obviamente pues el tercer parcial no es la excepción. Recapitulo otra vez elementos importantes entre cada tema que se va a someter al examen y a la prueba y por lo tanto entonces por ahí lo voy incluyendo. Hay una diferencia por acá, pueden ver ustedes entre arrendamiento financiero y operativo, que a simple vista podrán creer ustedes que es lo mismo, pero no lo es. Recordamos por ahí la propiedad, plantilla, equipo, costos y gastos. Recordamos y afianzamos las fórmulas de método de depreciación. Por ahí voy dando algunos tips, voy definiendo los activos intangibles, la fórmula de amortización de activos intangibles, la combinación de negocios y algunos otros tips que es posible que ustedes en esa revisión teórica les pueda ser de utilidad utilizarlo. Eso es lo que siempre hago, no es exclusivo de este parcial. Si estuvieran ustedes o si revisaron la plataforma durante todo este periodo de la clase, estoy seguro que más de alguno se tuvo que haber dado cuenta acerca de ello. ¿De acuerdo? Y eso sería prácticamente en la visualización de lo que quería mostrarles, pero todavía no termina la clase, hace falta ahora entonces aterrizar con un ejercicio más sobre combinaciones de negocios y la plusvalía, que en realidad a mí siempre me interesa pues que ustedes lo chequen, que obviamente vamos a agregar otro ejercicio, técnicamente ese sería el tercer ejercicio sobre esta temática. Lunes y martes hicimos uno, ahora este miércoles, hoy día miércoles, la última clase virtual, vamos obviamente pues a hacer un siguiente ejercicio. Lo que yo voy leyéndolo, esperaría que ustedes le tomen captura de pantalla, le tomen la fotografía al ejercicio, lo trasladen a su cuaderno porque ahora vamos a proceder a elaborarlo. Vean por ahí, tercer ejercicio de combinaciones de negocios y la plusvalía. ¿Qué nos dice este ejercicio? Nos dice, un momento, nos dice que la entidad Inversiones Hondureñas Sociedad Anónima en el mes de mayo del 2009 compró la empresa nacional Sociedad de Responsabilidad Limitada, pagando por ella la cantidad de 20.300.000 lempiras. Lo importante ahora que tenemos que narrar nosotros y tenemos que identificar es justamente ese nacimiento por ahí de esa combinación de negocios. Una empresa compra a otra, una empresa absorbe a otra, una empresa adquiere a otra. Eso es lo que nosotros identificamos como la combinación de negocios particular y que obviamente nosotros la clasificamos por ahí como un lado o un actor, la adquiriente, y por otro lado la adquirida. En este caso, Inversiones Hondureñas adquiere a Nacional Sociedad de Responsabilidad Limitada. Y vean ustedes, por ahí podemos checar la primera parte de la sección 19 de combinación de negocios y plusvalía. Recuerden que la plusvalía no nace de manera casualística, la plusvalía nace producto de una combinación de negocios en el marco interpretativo de las NIF, ¿de acuerdo? No existe una plusvalía si previamente no hubo una combinación de negocios. Que la plusvalía es un activo intangible según nuestra comprensión, claro que lo es, pero tiene un tratamiento contable distinto al que hemos considerado en la sección 18. ¿Qué más nos dice por acá? Los activos y los pasivos de la Empresa Nacional de Sociedades de Responsabilidad Limitada son los siguientes y nos muestran cuentas de activos y de pasivos, tanto el costo como el valor razonable. ¿Qué nos pide? Registro por la compra, considerando que se pagó con cheque en un solo pago, utilice la normativa establecida según NIF para las pymes. Y ese es el ejercicio que vamos a resolver el día de hoy. Antes de comenzar la resolución, les pregunto, ¿tienen alguna inquietud, alguna duda o algún comentario que desean hacer? No. ¿Todo se entiende? ¿Todo fácil hasta el momento? Qué bárbaro, tan bueno soy, que a la primera hablo y ya todo lo entienden. Sí, está bien, pues. Hasta el momento yo entiendo todo. Todo bien. Ok, gracias, Ariel, gracias. Vamos, pues. ¿Qué es lo que hacíamos en este ejercicio? Lo que hacemos en este ejercicio de combinación de negocios es primero determinar o identificar esa combinación, que es un principio académico. Obviamente que si no existe combinación de negocios, no existiría la razón de ser de los ejercicios, ¿de acuerdo? Pero ¿va a suceder eso en la vida de nuestros exámenes o nuestros ejercicios? Es muy poco probable. Le quitaríamos ese sazón, ese condimento, esa interacción, eso bonito, eso divertido de la clase de contabilidad. ¿No les parece a ustedes? Si le quitamos eso, aburrida la clase de contabilidad. No existe.
Obviamente que lo entretenido, lo emocionante, lo divertido está decantado en resoluciones prácticas de ejercicios, ¿de acuerdo? En poner a ustedes a quemar neuronas sobre la resolución práctica del ejercicio. Eso es lo divertido de la clase y de todas las clases. En este caso, se cumple entonces la combinación de negocios. Ahora, lo que sigue ahora es identificar y valorar si existe o no una plusvalía. ¿Cómo lo hacíamos eso? Necesitamos nosotros constatar o contrastar el valor pagado de la empresa A hacia la B contra los activos netos que se van a adquirir. En este caso, podemos decir que los activos netos representan ese resultado neto de rebajar a los activos todos los pasivos, ¿de acuerdo? En este caso, tenemos activos por aquí, por un lado, y en otro lado tenemos los pasivos. A ver, por aquí lo voy a colocar. La pregunta acá curiosa es, ¿cuál de estos debo considerar? ¿Los activos y pasivos al costo o los activos y pasivos a valor razonable? Para responder a esa inquietud o seguramente esa discrepancia que probablemente alguno tomará un valor u otro, hay un criterio por acá que ya lo dice, ya lo menciona Danis para las pymes y que lo platicamos el lunes pasado cuando daba la introducción a este tema. En el párrafo 22 nos dice que se va a reconocer la plusvalía en la combinación de negocios en el inciso A y en el B nos dice, leo textualmente, medirá inicialmente esa plusvalía a su costo, siendo este el exceso del costo de la combinación de negocios sobre la participación del adquiriente en el valor razonable neto de los activos pasivos y pasivos contingentes identificables reconocidos de acuerdo al párrafo 14 de esta misma sección. Entonces, ¿cuál es el valor de los activos y pasivos que debemos considerar? Creería yo que después de haber leído esa pequeña parte de la presentación, tenemos claro nosotros que si respetamos las NIF para las pymes, que es la Biblia del contador hoy por hoy, entonces nos diría o simplificaríamos que el valor de los activos y pasivos que vamos a considerar está decantado o estaría decantado en el valor razonable neto tanto del grupo de activos como del grupo de pasivos. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Vamos a mover este por acá. 25 millones representan los activos a valor razonable y 4.900.000 representan los pasivos a valor razonable. Por ahí checamos entonces nosotros, tenemos estos valores que a la larga van a servirnos para determinar la posible plusvalía, ¿de acuerdo? Antes de ello, necesitamos, decíamos, corroborar los activos netos y también corroborar el valor pagado. ¿A cuánto ascienden los activos netos? El total de activos menos el total de pasivos, que en este caso suman 20.950.250. ¿Cuánto se pagó o cuánto pagó Inversiones Hondureñas para adquirir a la empresa nacional? Aquí nos dice que pagamos 20.300.000 lempiras. Acá lo vamos a colocar entonces, 20.300.000 lempiras van a representar justamente ese monto pagado. A la larga, vamos a contrastar, obviamente, por acá, ese valor de los activos netos contra el valor pagado. ¿Qué podemos encontrar por aquí si se percatan ustedes? Y respondiendo probablemente a la pregunta que tuvieron en algún momento ustedes, ¿qué pasaría? Bueno, o lo que sucede normalmente en este caso es que el valor de los activos netos normalmente es inferior al valor pagado.
La diferencia se reconocería en determinado momento como una plusvalía, como lo pudimos ver en el primer y segundo ejercicio. Pero ¿qué pasaría en este caso? Cuando el valor pagado por la adquisición de una empresa es inferior a los activos netos. ¿Qué sucede en este caso? ¿Tendríamos o no tendríamos una plusvalía? En este caso, sí tenemos una plusvalía, pero esta plusvalía es una plusvalía negativa o lo que llaman algunos también como minusvalía. Ojo por ahí, eso es un término nuevo, es algo relativamente nuevo dentro de esta comprensión y a la larga pues esto ratifica por ahí el otro punto de vista que nos hacía falta checar. Checamos dos ejercicios con plusvalía positiva o plusvalía comprada y ahora estamos hablando de una plusvalía negativa o una minusvalía. ¿Qué es lo que se debe hacer? Obviamente vamos a registrarlo contablemente, pero esta plusvalía no está sujeta a amortización. ¿Por qué? Porque la NIF dice que lo que se va a amortizar y luego si existe algún deterioro es la plusvalía, ¿de acuerdo? ¿Qué onda, copa? Ahorita estoy dando clases. No, solo era para entregarle su talonario y los comprobantes. Ah, dale, dale, entonces le voy a mandar, creo que no se le ha mandado el archivo del SARBA para que presente. Ahorita que termine clases y lo mando, pues. Dale, no se preocupe, ya lo mando, ya lo mando. Cheque, cheque, cheque. Perdón, chicos. A ver, por acá vamos a recordar la fórmula para determinar la plusvalía. ¿Lo recuerdan? Si el valor pagado en adquisición de una empresa es mayor a los activos netos, tendríamos entonces en ese caso, como en el ejercicio 1 y 2 de esta semana, una plusvalía. Pero si es todo lo contrario, el valor pagado en la adquisición de una empresa es menor a su total de activos netos, que es justamente nuestro caso, ahí se reconocería una minusvalía o una plusvalía negativa. ¿Y qué era la plusvalía? Discutíamos ayer a grandes rasgos. Hablábamos de la plusvalía en su definición a grandes rasgos, si existiera, hablaríamos de una plusvalía que se obtiene particularmente por ahí como un incremento en el valor de ella o incremento en el valor de la empresa que posee exactamente activos y pasivos, en este caso es un activo, ese es el incremento en el valor de este bien, de un activo, por causas que están ajenas a él. Y en otra terminología también lo podríamos encontrar nosotros como la plusvalía que representa un crédito mercantil, probablemente algunos estudiamos en el colegio contaduría o educación comercial, y nosotros hablábamos de esa cuenta, la reconocíamos como crédito mercantil. En la bibliografía internacional o inglesa podríamos encontrarlo también como goodwill, que a la larga los gringos lo llaman fama o prestigio de la empresa, por eso es que se compra, por eso es que se adquiere. Todas las empresas tienen fama o prestigio y que vale la pena entonces comprarlas para generar algún tipo de plusvalía. No, no todas, algunas sí, algunas otras no. ¿Por qué? Pues normal, simple y sencillamente hay empresas que son muy rentables, que explotan muy bien su mercado, explotan muy bien su producto y producto del tiempo han generado obviamente esa misma o han construido esa misma fama o ese mismo prestigio. Contablemente nosotros le llamamos plusvalía o crédito mercantil. Para finalizar el ejercicio, vamos nosotros entonces ahora a realizar la correspondiente partida por el reconocimiento de este hecho. En este panorama es muy sencillo. ¿Por qué? Como les decía, en este panorama no importa o no deberíamos nosotros realizar una amortización del activo, ya que se amortizan los activos, pero los pasivos no se amortizan. Estos obviamente se registran como esas deudas, como esas obligaciones de la empresa, por lo tanto, esa minusvalía no está sujeta a una amortización. ¿Cómo vamos a hacer el registro? ¿Qué es lo que estamos adquiriendo? Estamos adquiriendo por aquí activos con un monto
de 25.850.000 lempiras. Vamos a reconocer también, vamos a ver por aquí, los pasivos con 4.900.000 lempiras. Podemos reconocer también el monto pagado en la adquisición de esa empresa. En este caso vamos a hablar de la cuenta de bancos. ¿Con cuánto? Pues lo que se pagaron, los 20.300.000 lempiras. Y también vamos a reconocer, vean ustedes, la minusvalía o plusvalía negativa. Recordarán ustedes por ahí, o ahora verán y entenderán, que la plusvalía es una cuenta de activo, ¿de acuerdo? Esa cuenta de activos, obviamente, es un recurso a favor de la empresa, tiene un saldo deudor y por eso la reconocíamos en un cargo en los primeros dos ejercicios. Ahora, como nos surgió una minusvalía o una plusvalía negativa, esta se registra como un crédito. ¿Con cuánto? Pues exactamente los 650.000 lempiras con 250. Y vean ustedes, ahí tenemos el panorama entonces del registro por el reconocimiento de este activo, o al menos de lo que sucedió producto de esta transacción. ¿Es necesario hacer una amortización? Repito, no es necesario porque la NIF para las pymes recomienda solo amortizar aquella plusvalía positiva o aquella plusvalía comprada. En esencia, entonces, puedo decirle a ustedes que técnicamente podemos dar por finalizado este ejercicio sin ninguna eventualidad. Ojalá, dirán ustedes, cruzando los dedos, ojalá que en realidad existiera un ejercicio así para efectos del examen. Obviamente que eso no va a suceder porque no tiene sentido, insisto, le quitaríamos el chiste, lo bonito a la clase de entretenernos y activarnos en la resolución. Antes de que se me olvide, quería mostrarles algo porque me estaban preguntando acerca de un ejercicio particular de la NIF de la guía, creo que es el tercero de activos intangibles. Les decía hace un momento que hay lecturas complementarias en la NIF y por ahí las lecturas complementarias establecen cada uno de los módulos. Es posible que algunos sí los hayan revisado, es posible que algunos no, la mayoría no lo hace, los desestima, pero en realidad estos módulos son bastante explicativos, abordan mayor comprensión a cada una de las secciones y hay muchas potencialidades, muchos elementos que nos hacen que sean ricos en aprendizaje. Retoma algunos conceptos y algunos párrafos de la NIF que se está tratando y adicionalmente para mí el valor agregado es que da ejemplos particulares de cada uno de los temas, de todos los temas da ejemplos prácticos de cada uno de ellos y también ejemplos teóricos. Por ejemplo, en esa sección 18 de los activos intangibles da un ejemplo de qué se entiende por una marca comercial, qué se entiende por una franquicia, qué se entiende por un sitio de internet como activo intangible, licencias de programas informáticos, material audiovisual digital y da ejemplos. Y obviamente pues por ahí da esos ejemplos que nos ayudan a entenderlo. Por ejemplo, en el caso, vaya, de la pregunta que me hacían acerca del ejercicio 3 de la guía, del desarrollo y creación de una empresa de un pegamento único. Vean ustedes, por aquí se extrajo, quiero pensar yo, la persona que creó la guía. Una entidad desarrolló una fórmula que utiliza para producir un pegamento único. El pegamento es el producto adhesivo líder del mercado debido a especial mezcla de sustancias químicas. Los dos propietarios gerentes de la entidad son las únicas personas que conocen la fórmula especial y por ello ningún competidor ha podido descubrir ni reproducir la fórmula. La fórmula no está protegida por ninguna patente ni por ningún otro medio. Muchos competidores se han acercado a la entidad para intentar adquirir la fórmula. La fórmula concuerda con la definición de activo intangible de la entidad, por ahí lo deja claro ya este módulo explicativo, este módulo de formación, y nos dice a su vez que es identificable porque se puede separar de la entidad y venderse, es decir, es separable. Es de carácter no monetario ya que no se conserva en moneda ni es un activo que se recibirá en una cantidad fija o determinada de dinero. Concuerda con la definición de activo de la entidad ya que aunque la fórmula no está protegida por derechos legales, la entidad ejerce control sobre la fórmula mantenida en secreto. Pero ojo, quizás lo más importante de todo el contexto anterior. Sin embargo, de acuerdo con la sección 18, los activos intangibles generados internamente no se reconocerán como activos y nos da el sustento a esa respuesta o esa conclusión. Lean entonces el párrafo 4, inciso C,
el párrafo 14 y el 15 de la misma sección 18. Y en pocas palabras, la respuesta hacia el ejercicio 3 de activos intangibles de la guía. ¿Cuál es? Es que no es un activo intangible, por lo tanto ese activo intangible no se va a amortizar, que creo que la pregunta que establecía la guía era justamente eso. Si es un activo intangible y si es un activo intangible, amortícelo. ¿O por cuánto sería la amortización? La respuesta a grandes rasgos sería que en realidad, como no es un activo intangible, entonces no hay fórmula, no hay manera de depreciarlo y obviamente tampoco podemos establecer alguna posible vida útil. Esa es la conclusión hacia el ejercicio número 3. Y eso sería prácticamente todo lo que tenía preparado para el día de hoy. No sé si ustedes tienen, antes de terminar y de despedirnos, alguna pregunta, algún comentario, algo que quieran agregar y con todo gusto los atiendo. Vamos. Entonces, si da minusvalía, no vamos a amortizar absolutamente nada más. No se puede amortizar un pasivo. Los pasivos no se amortizan, ¿de acuerdo? Ok, gracias. ¿Todo claro hasta ahí, chicos? ¿Tan clara como el agua del río Choluteca? Ahí más o menos, dirán ustedes. Bueno, si no tienen inquietudes, entonces de esta forma terminamos la última sesión sincrónica, la última clase virtual de la clase de Conta 2. Y mañana terminamos ya la última clase presencial y con eso damos finalización a todo este periodo. El martes probablemente entregue los exámenes, los que le había comentado ayer, creo. Entre 8 y 12 del mediodía voy a estar en el aula 406 probablemente, para que ustedes lleguen en su pasadita por ahí en el transcurso de la mañana si tienen chance. Pueden llegar ahí al aula y van a checar su examen, lo revisan conforme, voy a mostrarles ahí la pauta y si todo está bien, pues listo, firma, se va, ya vio su nota, su calificación y nos vemos hasta el otro periodo. Bueno, en realidad nos vamos a volver a ver, espero yo. En la clase, obviamente. Luego probablemente nos encontremos en la calle, ojalá que sí, o en el ámbito profesional. Chicos, eso sería todo.